baja. Ay, no. A ver. Que había mencionado que veníamos hablando de la acidez de Lewis, de las distintas especies de la familia, digamos, de los trialuros, triboruros, no, los aluros de boro, perdón. Y cuando les mencioné el trifluoruro de aluminio, dije que no actuaba como ácido de Lewis, y la pregunta que quedó medio colgada, la respuesta, bueno, la estructura es iónica, ¿sí? O sea, que está acá, que la habíamos mostrado, pero si uno analiza cómo es el monómero, ¿sí? O sea, la unidad de construcción, que es un trifluoruro de aluminio, está muy cercano, o sea, está muy cercano a otro átomo de flúor de la unidad contigua. Entonces, el par, digamos, el orbital libre, el orbital vacío lo utiliza para, digamos, está estableciendo como esta unión iónica, o está muy cercano, digamos, establece la unión iónica con el aluminio, con el flúor del aluminio contiguo. Entonces, eso hace que no actúe como ácido de Lewis, ¿sí? O sea, quería como mostrarles el detalle de lo que es digamos, estas unidades lineales que uno puede identificar a lo largo del sólido, ¿sí? O sea, de manera diferente como cuando teníamos los sólidos o los compuestos moleculares, donde, digamos, el orbital libre, el orbital vacío es el que permite, digamos, que la especie se actúe como ácido de Lewis, ¿sí? Bueno, no sé qué hora es, faltan, ya son, ¿cuántos? 21, a ver si puedo. Ya somos 19. Bueno. Menos que el martes pasado. Los chicos me dijeron que también en problemas tienen menos. Que hay como después del primer parcial hubo como una especie de disminución. No sé en los talleres, me quedó ese dato de los problemas, pero... Bueno, también es cierto que la teórica después están los videos, así que... Sí, sí, sí. Y también es cierto que todos sabemos que a mitad de cuatrimestre las tareas se van juntando y... Sí, sí, sí. Calculo que todo el mundo está preparando algún otro parcial. No sé si todo el mundo, pero... Digamos, fin de octubre o mediados de octubre es una fecha típica de otro parcial. Pueden comentar en el chat si quieren, si están despiertos. Yo voy a poner el coso. Uy, esto medio... Claro. 21 tiene parcial de análisis 2, así que eso explica bastante. Perdí el mouse. Yo no lo tengo, No, es que está como ahí con las pilas y... no sé si estoy... Uy, Momento, a ver. Mirá que te estoy grabando, Flor, No. Ahí vamos. Pero... Bueno, vamos a a mí me tocaron como las culminaciones de empiezo y los comienzos. En esta clase vamos a empezar con los metales, ¿sí? Si bien bueno, cuando la materia la dividimos en dos parciales,
La segunda parte de la materia, bueno, si bien los últimos años metales se corrió para la primera parte, pero bueno, la segunda mitad de la materia es los metales de transición, la química de coordinación, que son, digamos, no es exclusiva de los metales de transición, lo vamos a ver acá un poco, pero es lo que caracteriza, digamos, la química de los metales de transición, lo que le da riqueza estructural de reactividad, de aplicaciones, y bueno, hoy empezamos con los metales S, los metales del grupo 1 y el grupo 2, ¿sí? Que nosotros ya en la clase pasada hablamos bastante de los metales porque el grupo del boro y el aluminio, sacando el boro, después el resto son metales, y bueno, de alguna manera ya arrancamos la clase pasada. Entonces, bueno, tienen el nombre propio de estos grupos, es el grupo 1 o los metales alcalinos, ¿sí? Bueno, son todos metálicos, ¿sí? O sea, el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Siempre, como siempre pasa, el último es radioactivo, o sea, los que se conocen son los isótopos artificiales, los generados en el laboratorio. No vamos a hablar del francio. Y bueno, son todos metálicos, son muy reactivos, los generan, digamos, la configuración electrónica externa es NS1, y ese electrón lo pierden muy fácilmente, y tienen una tendencia muy favorable a formar el ion +1. Ustedes algo ya saben de los metales alcalinos, porque ya, digamos, lo que es la unidad 1, y bueno, si bien no tuvimos el laboratorio, pero en el laboratorio se habla mucho de los metales alcalinos y alcalinotérreos, porque se utilizan para generar hidrógenos. Ustedes la reacción de los metales en agua ya la estudiaron, y entonces saben que, bueno, se genera el ion, y se van consumiendo los protones del agua, y entonces se va alcalinizando esa solución, ¿sí? Son muy poco densos, ¿sí? Son blandos, los sólidos son sólidos cristalinos metálicos, pero esta contribución a lo que es este orbital deslocalizado, el orbital el orbital, digamos, la banda, tiene poco, digamos, poco ungüento para pegarse, tiene poca, digamos, son muy, muy blandos, y bueno, eso también lo que hace que sea muy reactivo, ¿sí? Y bueno, el litio, ¿sí? Esta cosa de, bueno, el último del grupo tienen estas características, que en general estamos hablando de elementos radioactivos. Los primeros del grupo también, como hemos visto, muchas veces presentan particularidades, propiedades diferentes, una química diferente, compuestos diferentes. En el caso del litio, digamos, no es la excepción, y también presenta particularidades. Y recordemos que la clase pasada yo les comenté de las tendencias diagonales, ¿sí? Y hablamos de la tendencia de el litio y el magnesio, el berilio y el aluminio, ¿sí? Entonces esta cuestión de saltarse un poco la tendencia o las propiedades del grupo, y parecerse a otra cosa. Y bueno, forman una gran cantidad de compuestos binarios que se describen muy bien utilizando modelo, digamos, en términos de un modelo iónico. Entre las propiedades, en las tendencias, o sea, no hay excepciones a las tendencias esperadas, ¿sí? En cuanto a las propiedades del el radio iónico o el radio metálico, la energía de ionización, el potencial de reducción, la densidad, o sea, todos hay una tendencia, y se explica, digamos, en términos de cómo van variando los radios y la energía de ionización. ¿Sí? No hay ninguna particularidad, o no hay ninguna, digamos, excepción en ese sentido. Estamos, así como nos pasa cuando mencionábamos los halógenos, que estábamos en el extremo con los
elementos más pequeños, ¿sí? O sea, estamos en el otro extremo, estamos con las especies, digamos, los átomos o los iones comparativamente más grandes, ¿sí? O sea, que tienen el mayor tamaño. Y lo que podemos ver, sí, acá abajo, creo que se me fue el... Perdón, no sé por qué se me fue el puntero. Bueno, yo me gusta el otro coso. Perdón un segundito que... Ahí está. Sí, acá tenemos cómo va variando el radio, ¿sí? Y va aumentando conforme bajamos en el grupo, ¿está bien? Fíjense que podemos ver cómo tenemos dos pendientes, ¿no? O sea, si bien van aumentando, pero bueno, cuando aparecen los orbitales D, esa pendiente cambia, ¿sí? O sea, hay un efecto relativo, no de relatividad, relativo diferente, cuando pasamos a tener orbitales D, digamos, o sea, hay como comparativamente un menor apantallamiento de la carga nuclear, entonces, digamos, hay como un efecto comparativo menor, entonces por eso cambia la pendiente, ¿sí? Pero no hay ninguna cosa rara. Lo mismo con la energía de ionización, son bajas, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan la tabla, esta misma tabla que vimos para el grupo 13, que teníamos valores o sea, estamos hablando también de metales, ¿está bien? O sea, y eran 2.900 kilojoules, o sea, altísimos, ¿está bien? O sea, fíjense que son bajitas, o sea, ¿eso qué significa? Que el ceder un electrón es una reacción favorable, ¿sí? Entonces son bajitas. Y se explica por, digamos, las características del grupo, ¿sí? Como les decía, bueno, son blandos, muy reactivos, la apariencia, o sea, no sé si se llega a ver, o sea, es raro, ¿no? Porque uno cuando piensa en un metal, se piensa en la dureza, ¿sí? O sea, que son duros, que son materiales o sistemas, o sea, duros, son blandos, son blanditos, uno lo puede, o sea, tiene la consistencia como de manteca cuando uno la saca de la heladera, que está dura, pero que con un cuchillo uno lo puede cortar. Así son los metales alcalinos, ¿sí? Son la fuente natural, o sea, nosotros ya hablamos un poco porque, digamos, se encuentran como cloruros, como bromuros en aguas salinas, tanto de mar como de río, y el tema de aluminio está, digamos, como silicatos, y la obtención en general se hace a través de electrólisis de sales fundidas, ¿sí? Son muy reactivos en agua, entonces es incompatible pensar en obtener un metal como estos tan reactivos en presencia de humedad. Recuerden el método de Downs que cuando lo habíamos discutido para la obtención de cloro, que comparativamente una de las cosas que uno resalta es comparativamente a la electrólisis de salmuera, el método de Downs es energéticamente mucho más costoso, o sea, es más costoso, pero sí es un buen método, o sea, se utiliza para obtener sodio, ¿sí? Sodio metálico. O sea, acá como vemos como que es el mismo método que lo aplicamos, o sea, acá se ve demostrado que se utiliza para la obtención de sodio. Acá la verdad no, por una cuestión de tiempo me hubiese gustado hablar un poco más de litio, no voy a hablar mucho de litio porque no tuve tiempo de preparar lo que quería decir, pero bueno, sí mencionar, digamos, la enorme utilidad y utilidad creciente, o sea, acá esto es digamos, datos de este año, pero es un trabajo del año pasado que hacía la proyección de consumo de litio y por qué hay tanto consumo y tanto interés en los métodos de obtención de litio a partir de minerales, ¿sí? Y digamos, la manufactura y la aplicación, el uso del litio. ¿Para qué es el litio? ¿Cuál es el uso del litio? Que todos tenemos algo de litio. No veo el chat, así que... En el chat, Germán dice baterías. Y Ana Sí, yo Lucía... las preguntas que hago no es que, o sea, porque están siempre escritas, pero la idea es que sí, para baterías, cerámicos también, pero principalmente baterías y con
digamos, el cambio que se está proyectando en las sociedades, digamos, de dejar de usar otras fuentes de energía, y todo pasar a, digamos, dejar de usar combustibles fósiles y empezar a cambiar por lo que es el mercado automotor eléctrico. Entonces, bueno, se está pensando en una posibilidad de las baterías de litio. Acá el experto es Luis, entonces yo tampoco puedo hablar. Luis es experto en temas de energía. No sé, bueno, me imagino que a ustedes también les llega los mails de las charlas que hay de energía, del tema energía los viernes. Son muy interesantes y son también para alumnos. No es que tenés que saber un montón de química y de energía. Hay unas que son de nivel para todos. No sé si les llega el mail a ustedes, ¿no? De eso, a los alumnos también. Los alumnos no tienen correo electrónico de la facultad. No, pero no les llega. Ah, bueno. Bueno, pero sabes que les debe llegar por las redes sociales y Sí, eso. sí, por las redes va, pero claro, todavía no tenemos, no todo el mundo tiene correo electrónico de Exactas todavía. Pero bueno, bueno. Bueno, de cualquier manera lo que hay que decir de las baterías es que seguro van a jugar un rol muy importante porque muchas de las fuentes de energía renovables, que son distintas de los hidrocarburos, son intermitentes. Tanto la energía eólica como la energía solar no está disponible todo el tiempo, lo que significa que es necesario almacenarla. Y ahí viene el rol de la batería, ¿no? Que no es una fuente de energía, sino que es una forma de almacenamiento. Pero bueno, digamos, es una etapa, es un paso que es necesario porque tanto la energía solar como la energía eólica se puede transformar en energía eléctrica que está disponible cuando digamos, el mecanismo está en acción, pero no está disponible todo el tiempo. Entonces, y aparte sabemos, es bastante fácil deducir que la mayor demanda de energía eléctrica es cuando se va la luz natural, y cuando se va la luz natural es cuando las células fotovoltaicas no funcionan. Entonces, hay que tenerla almacenada de alguna manera. Y una de las razones por las cuales el litio juega un rol muy importante acá, que tiene que ver con las propiedades del grupo, es que es el catión alcalino menos denso. Y en una aplicación móvil, que va desde el celular hasta un automóvil, el tema del peso de la batería es central. De hecho, uno podría decir que es la principal contra que tienen las baterías. Sí, de hecho, para los vehículos lo que es muy grande, digamos, por más que, por lo menos las actuales, Sí, se habla de densidad de energía, es decir, cuánta energía está acumulada en una cierta cantidad de masa. Y en ese sentido los combustibles son muy superiores a las baterías. Tienen mucha más energía por unidad de masa. Pero bueno, dentro de las baterías, el litio ayuda a aumentar la densidad porque aporta poca masa. Sí. Bueno, el resto de digamos, no puse todos, el sodio y el potasio, digamos, se utilizan para fabricar sales, distintas sales que tienen muchos usos, diversos usos, son muy, muy importantes. Bueno, un poco para entender de dónde viene este tema esta característica, esta propiedad del ser muy poco denso, ¿sí? Estamos hablando de, bueno, tenemos que ver la estructura del sólido, ¿sí? O sea, acá está representado, digamos, tanto los alcalinos como los alcalinotérreos, y cada uno de ellos es cuál es la estructura del sólido, ¿sí? Del metal, la estructura cristalina del metal correspondiente, ¿sí? Y en todos los casos son las cúbicas centradas en el cuerpo. Acá está la de sodio, ¿sí? O sea, recuerden, tenemos digamos, cada uno de los átomos en los vértices y uno en el medio. No es el empaquetamiento cúbico compacto, ¿sí? O sea, no es del todo compacto, entonces estamos hablando de elementos grandes, ¿sí? Livianos, en un sólido donde el empaquetamiento no es el óptimo, ¿sí? Entonces de ahí se puede entender
que son poco densos, ¿sí? O sea, tenemos poca masa en un volumen grande, porque son de tamaño grande, y además, como están ubicados en el sólido, no es un sólido compacto, ¿sí? Entonces ahí podemos entender que sean poco densos, también podemos entender por qué la unión metálica es una unión débil comparativamente con otros metales, ¿sí? Por qué son tan reactivos, ¿sí? Viene de analizar la estructura del sólido. Para que se den una idea, por ejemplo, el hierro metálico, cristaliza, o sea, hay varios distintos polimorfos que se conocen del hierro, pero yo lo comparé con un hierro cúbico centrado en el cuerpo, ¿sí? O sea, la distribución de los hierros es igual a la del sodio, y la celda unidad, ¿sí? O sea, digamos, cubito que me permite construir el sistema a partir solo de la traslación. En el caso del sodio es 423 picómetros y en el caso del hierro es 287. ¿Sí? O sea, fíjense cuánto mayor es el volumen del sodio que del hierro, y el hierro es un elemento más pesado que el sodio. O sea, de ahí se entiende perfecto las propiedades, digamos, de los metales. O sea, pasa lo mismo con todos. Bueno, blandos, poco densos, y la temperatura de fusión y de ebullición muy bajas, ¿sí? Una de las propiedades, lo que podemos encontrar también en los sólidos metálicos, que hasta ahora lo hemos mencionado muy poco, pero lo hemos mencionado, son las aleaciones, ¿sí? O sea, así un poco como decíamos, esta cosa de, bueno, uno piensa en la solución, siempre piensa en la solución líquida, o sea, de líquidos, o un líquido, un soluto disuelto en un solvente. Cuando hablamos el martes con el tema de sí, es una sal fundida, y entonces a uno le cuesta, hasta que no lo ves, te cuesta. Bueno, las aleaciones son soluciones sólidas, ¿sí? Y en la clase pasada terminé hablando de cosas parecidas a las aleaciones, ¿sí? O sea, mezclas sólidas, o compuestos, materiales sólidos, donde tenemos distintos átomos o distintos elementos en el material. En el caso de las aleaciones no estamos hablando de sales, ¿sí? O compuestos binarios, sino son mezclas, ¿sí? Soluciones de metales, ¿está bien? Tienen cierta estequiometría o cierta relación que tienen que ver con el radio, ¿sí? Básicamente, y la electronegatividad de cada uno de los elementos, de los metales que componen la aleación. Nuevamente, lo mismo que les dije la clase pasada, la variabilidad es enorme, ¿sí? O sea, porque uno puede sintetizar en el laboratorio, puede elegir qué combinación hacer, o sea, puede utilizar el conocimiento sobre las propiedades físicas, ¿sí? los tamaños, la electronegatividad para hacer la síntesis, para combinar. Entonces, combino metales y puedo obtener distintas propiedades que van desde la dureza, la conductividad eléctrica, magnética. O sea, yo lo que sé del metal solo puedo modular esas propiedades incorporando, ¿sí? Haciendo una aleación con otros metales, ¿sí? Y básicamente es la red, y no todo se puede, hacer aleación con cualquier cosa, pero bueno, hay distintos tipos de aleaciones, ¿sí? Una que clasificación, aleación sustitucional, que es cuando un hueco, un espacio ocupado por un átomo, ¿sí? O sea, está ocupado por otro que tiene características similares en cuanto a electronegatividad y tamaño, ¿sí? Y hay otro tipo de aleaciones que se llama intersticial, donde básicamente uno puede visualizar la red, ¿sí? La red cristalina dada por uno de los metales, y el otro metal está como en los intersticios. Parecido a lo que ocurre en los sólidos iónicos, donde uno identifica la red, y en los huecos se ubican los cationes, acá sería algo parecido. Les voy a mostrar un ejemplo. No es como de los que más se usan, no puedo decirles, esto se usa para tal cosa porque es la que encontré, entonces nada. Esta es una aleación de oro con sodio, ¿sí? Con esta relación estequiométrica, donde, digamos, si bien el oro es un poco más pequeño, no hay tanta diferencia de tamaño, pero sí la diferencia
suficiente como para identificar que el sodio, fíjense, acá yo les puse el sodio solo, que es la red cúbica central en el cuerpo. Acá también podemos identificar, ¿sí?, a la red cristalina establecida por los sodios y los oros en los cistercicios. ¿Está bien? Lo mismo que pasa con el hierro, el oro tiene distintas fases, hay fases hexagonales, cúbicas, y esta, digamos, uno identifica los oros también, o sea, la fase, o sea, la red es cúbica esta, ¿sí? El tamaño de la celda es mayor, ¿sí? O sea, esta tiene 7 y pico y tiene 4 y pico la de sodio, ¿sí? Solo para mostrarles un ejemplo de lo que estamos describiendo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por ahí preguntaban por qué algunos cationes son blandos, por qué algunos metales son blandos. Bueno, estos, en este caso, ¿sí?, tienen esta característica de estar, digamos, la unión metálica es débil, ¿sí? O sea, es una unión metálica débil, esta densidad, ¿sí? O sea, la densidad, son muy poco densos, ¿sí? O sea, además de lo que es, o sea, pero lo blando son las propiedades, digamos, mecánicas que le da la estructura cristalina, ¿sí? Este empaquetamiento poco eficiente, tiene que ver con esto. Fíjense que, a ver, las propiedades macroscópicas, ¿sí?, como puede ser esto de ser blando, o en el grafito, ser como aceitoso, que se usa para lubricar, correlacionan con las características microscópicas, así como son a nivel microscópico, a nivel atómico. ¿Está bien? O sea, uno puede asociar lo blando con lo lábil, con una red no compacta, ¿sí? Otra cosa que quería agregar, que es una gran diferencia con respecto a toda la química que estuvimos viendo antes, que todos los compuestos que vimos antes, incluidos los polímeros como el dióxido de silicio, por ejemplo, que si bien son sólidos, pero son sólidos extendidos que son covalentes, lo que quiere enfatizar es toda la química que vimos al principio está dominada por el enlace covalente. El enlace covalente requiere de la superposición de orbitales. Y entonces es muy discriminativa, es decir, depende de quién es el orbital que está, el enlace será mejor, peor. Estuvimos trabajando todo un mes alrededor de eso. Acá estamos cambiando el tipo de enlace que domina. Flor ahora está hablando del enlace metálico y también vamos a hablar de estructuras iónicas, donde la interacción es predominantemente covalente. Tanto en la metálica como en la iónica, no hay ese fenómeno de solapamiento y no importa la orientación de los átomos que están involucrados. Porque tanto la metálica como la iónica son interacciones donde la iónica es esférica y en realidad cuanto más átomos tengo de otra carga mejor, y lo mismo pasa con la metálica porque tengo que compartir todos los electrones se comparten, no se discrimina por qué tipo de orbitales. Bueno, en realidad sí, pero mayormente los orbitales S se comparten todos, y el S es esférico, así que no discrimina en direcciones. Eso lo que redunda es que una de las propiedades que nos va a pasar a importar más es el tamaño de los cationes, porque tiene que ver con la capacidad que tienen de, justamente de lo que venía hablando, introdujo recién Flor, que tiene que ver con el empaquetamiento. ¿Por qué me importa el empaquetamiento? Porque de lo que se trata es de tener la mayor cantidad de vecinos posibles. Entonces, cuanto más compactos los tengo, más vecinos tengo, y eso favorece el enlace. Lo mismo, eso pasa en metales, pasa en aleaciones, como dijo recién, vamos a ver qué pasa también en sólido líquido. Pero quería hacer esa distinción de que lo que sucedió es que cambiamos el tipo de enlace, el tipo de unión, entonces como cambió el tipo de unión, cambia el tipo de propiedades que estamos viendo. No va a importar tanto si es más... la propiedad que va a dominar esencialmente es cuál es la carga, en el caso de los iónicos, cuál es la carga y cuál es el tamaño. Sí, pasamos a ver si los electrones están en los orbitales enlazantes,
es a ver mucho el tema de tamaños y el tema de, cuando estamos hablando de sólidos y estabilidad de sólidos, que hoy vamos a ver y vamos a seguir viendo las clases siguientes, es el tema de cuál es la relación de tamaños y cómo son los tamaños, ¿sí? Bueno, nosotros ya, como les decía al principio, esta reacción, la reacción de los metales, digamos, la oxidación para dar los iones, en especial la reacción en agua, ¿sí? ¿Qué pasa cuando los metales alcalinos están en contacto con agua? Es algo que lo vieron, y fíjense el valor del potencial de reducción muy negativo, ¿sí? O sea, esta reactividad redox, o sea, para dar el ion +1, muy fuerte. Y yo ahí también, ya se los marqué, pero ¿les llama la atención algo, digamos, de los valores? ¿Hay una tendencia? ¿Podemos ver una tendencia? O sea, hay una variabilidad que inclusive puede estar hasta dentro del error, pero como que Ahí algunas... el valor del cesio y el del litio es muy similar, son casi... Sí, bueno. o sea, casi que no vamos a decir que son constantes, pero son bastante equivalentes, ¿está bien? O sea, como que no hay una tendencia clara, y de hecho es difícil decir que depende de una sola cosa, ¿sí? O sea, porque hay como varias, en especial en el proceso de la reacción en agua, hay mucho, digamos, está el tema de lo poco densos, entonces del flotar en agua, de cómo se van consumiendo, de cómo se van disolviendo, del calor que se va generando. Entonces es muy difícil establecer una tendencia, en especial de reactividad, porque si bien, o sea, hablando de la reactividad en agua, ¿sí? Si bien o sea, claramente hay una reacción de el metal se oxida, ¿sí? Al ion +1, y el agua se reduce el protón y libera hidrógeno, ¿sí? Claramente no es solamente termodinámico, ¿sí? O no solamente es el proceso redox, sino que hay otros procesos involucrados. Lo que sí podemos ver acá, un poco, digamos, si nosotros cuando planteamos acá, a mí la verdad que estaba planteado así, no me queda como muy intuitivo cuando lo ponen así en el libro. Voy a ver después si cuando hago el video les pongo el ciclo. Bueno, o sea, a mí no me gusta verlo así. Igual se ve. Entonces, lo que sí podemos ver, si bien, o sea, vimos que cada uno tiene, o sea, la energía de ionización es diferente, el radio es diferente, la energía, digamos, el detalle, sublimación son diferentes, o sea, como que claramente se van compensando de forma tal que la energía vinculada a la oxidación, ¿sí? a la ecuación a la reacción de oxidación, es equivalente, ¿sí? Entonces pasa eso, o sea, como que el resultado da números muy parecidos y se explica porque, bueno, hay una tendencia que va para un lado y otra para otro, ¿sí? O sea, lo que vemos que la temperatura o sea, la energía de sublimación, ¿sí? Disminuye a medida que bajamos, ¿está bien? Y eso favorece, y la energía de ionización cada vez es menor a medida que bajamos en el grupo, y eso en el ciclo, ¿sí? Favorece la oxidación. Pero la energía de hidratación, la tendencia es opuesta, ¿sí? O sea, es mayor la energía que se libera cuando yo hidrato, ¿sí? O en hidratar, en solvatar, un ion más chiquitito, ¿está? Entonces es como que tenemos una tendencia opuesta. Bueno, de esta tendencia opuesta es que el resultado, o sea, tenemos como resultado valores equivalentes, ¿sí? O sea, eso sí lo podemos explicar bien. Acá llegan a ver en los videos o sea, acá tenemos la reacción con litio, ¿sí? La reacción con litio, ¿sí? Que se observa, o sea, empezamos a ver las burbujitas, pero no es tan vigorosa y o sea, la exotermicidad y
y no es espontánea, digamos, cómo ocurre la reacción no es tan explosiva o intensas, vigorosas como las otras. Y a medida que bajamos en el grupo, son más intensas, más vigorosas las reacciones, más energía, se libera, el calor es tal que se produce la emisión del hidrógeno, ¿sí? O sea, se ve un fogonazo. No conseguí videos, o sea, sí hay videos, pero son videos re largos. Cuando se hace la reacción con agua, o sea, tanto el litio, el sodio como el potasio se pueden manipular, obviamente en la atmósfera. ¿Qué pasa? Uno corta tanto con el oxígeno, pues no solamente reacciona con el agua, sino con el oxígeno. Las reacciones son muy, muy favorables, muy rápidas, entonces uno corta el metal y enseguida se forma la capa de óxido y empieza a reaccionar, ¿está bien? Y reacciona y se consume. Por eso, si ven acá arriba, ¿sí? La manera de guardar los metales es en algún solvente orgánico, que puede ser vaselina, puede ser aceite, puede ser tolueno, o sea, algún solvente orgánico que sea hidrofóbico, ¿sí? O sea, que no sea miscible con el agua para que no vaya, digamos, tomando agua de la atmósfera. Entonces, esta reacción, como antes... Perdón, y además que no sea prótico, ¿no? Porque... Que no sea prótico, totalmente, porque también reacciona, ¿sí? No puedo ponerle... A ver, el prótico va a ser higroscópico, entonces también se va a ir mojando, pero también reacciona con el OH, o sea, las reacciones son muy, muy vigorosas también con el OH de los alcoholes, por ejemplo, y con otros grupos orgánicos, ¿sí? Y lo que decía, estos uno puede con cuidado rápidamente manipularlos al aire, por más que está perdiendo material, pero en el caso del ruido y del cesio directamente es imposible manejarlos porque son explosivos, ¿sí? Yo no sé, Luis, capaz, sí. Una anécdota cortita, Vale. Bueno, iba a comentar que hay todo un cuento escrito alrededor de esto, pero que sodio y potasio están uno al lado del otro, pero no se portan igual. Si uno dice, tomo la tabla periódica y reemplazo sodio por potasio, y puede terminar lastimado, porque el potasio reacciona mucho más enérgicamente. Sí. No, lo que te iba a preguntar, si yo como que hay cierta controversia en cuanto a decir, bueno, ¿cuál es la propiedad? O sea, ¿cómo podemos explicar esta diferencia de reactividad? Y como les decía antes, hay mucho en la reactividad en agua, ¿no? O sea, se va liberando calor, hay todo un tema de ver cuánto, o sea, cómo es la estructura del sólido, entonces, suponiendo, bueno, es una reacción superficial, o sea, cuántos átomos de metal están expuestos en la superficie, considerando que uno flota y que el otro, la flotación es diferente. La realidad es que es difícil, o sea, también, por ejemplo, uno de los libros que, yo no sé, porque no lo vi en ningún otro lado, en uno de los libros que nosotros dice que es algo cinético, que la cinética es mucho más lenta en el caso del litio y no dice mucho más. Lo que o sea, con lo que sí puede correlacionarlo directamente es con la temperatura de fusión, que como les decía antes, la temperatura de fusión está relacionada con la estructura del sólido, o sea, tiene que ver con un sólido más lábil, un sólido que al menos necesita menos energía para romperse. No es exacta, o sea, no lo puede correlacionar uno directamente, porque estamos hablando de reactividad en agua, ¿sí? Pero tiene que ver con la labilidad de ese sólido, de alguna manera. No sé si, por eso te quería preguntar a vos, Luis, si tenés otra explicación. No, lo que es seguro es que si el sólido si se trata de un líquido en lugar de tratarse de un sólido, los líquidos lo que tienen es que renuevan constantemente la superficie porque tienen movimiento. Y entonces, eso, ya sabemos que la superficie en la reacción es en un sistema heterogéneo lo que está en la superficie central. Entonces, es como, está claro que la superficie se renueva y entonces no hay ninguna oportunidad de pasivar, ¿no?
Y claramente eso es un fenómeno No, cinético. bueno, lo que decían es un trabajo, es un Journal of Chemical Education, que analizan bien todo y justamente dicen eso, o sea, con el calor que se va generando, el que tiene, o sea, fíjense acá que pasamos de 180 la temperatura de fusión a 29, o sea, es como que está líquido, o sea, la temperatura que libera esto es muy grande, entonces es como que estás teniendo algo que está líquido y entonces la superficie de contacto es muy superficie, ¿sí? Recuerdan cuando hablamos de también las primeras unidades, reacciones en superficie, tenemos energías de activación asociadas, entonces bueno, hay una cinética. Bueno, hay otra reacción también, o sea, son muy reactivos, reaccionan con amoníaco, ¿sí? O sea, esta reacción, la reacción con amoníaco, es una reacción en fase, no me sale, en solventes y sin agua, ¿está bien? Entonces, como ya les hemos mostrado otras reacciones, en lugar de poner los iones o sea, acuosos, si no están solvatados con el amoníaco, ¿sí? Y recuerden, nosotros acá tenemos el amoníaco, que da lugar al amiduro, ¿sí? O sea, el amoníaco acá estaría actuando como ácido, ¿está bien? O sea, y la base sería el metal, y la base conjugada es el amiduro, que es una base muy, muy, muy fuerte, ¿sí? El pKb es, la KB es a la 30, ¿no? Si mal no recuerdo. La reacción también, o sea, fíjense que es equivalente, o sea, libera hidrógeno, pero estamos en medio aprótico. Y la particularidad de esta reacción es que el electrón solvatado, ¿alguien dijo algo? No. El electrón solvatado tiene una coloración azul, ¿sí? El sodio se utiliza para secar solventes orgánicos, o sea, solventes cuando uno quiere tenerlo muy, muy seco, se utiliza sodio, porque el sodio lo que va a hacer va a reaccionar con el agua que tenga el solvente, ¿sí? Lo va a secar, el sodio va a quedar sin disolverse en el solvente, y cuando estamos en un medio anhidro se utiliza digamos, algún compuesto orgánico que también, digamos, hace un efecto similar o sea, solvata el electrón y da una coloración, entonces se utiliza para saber si un medio está seco, ¿sí? Hay un videíto que es cortito, no sé si va a funcionar. Si no, después... sí. A ver si va. Se ve bien, sí. Y lo interesante de esto es que de alguna manera es como que uno ve el electrón, ¿no? O sea, esta cuestión así como que lo plantea como, vemos que está el electrón. No sé a vos, pero a mí me da mucha envidia cuando veo estos videos, que tienen todo ahí para hacer. Sí, o sea, ven, esto es... A mí lo que me da envidia es que están todos juntos. Sí, también. Amoníaco líquido, ¿sí? O sea, amoníaco, fíjense que esto está frío, porque el amoníaco en condiciones, digamos, condiciones normales es gas, ¿está bien? Entonces las burbujas son del hidrógeno que se va generando. Después se ve muy azul. Entonces es interesante ver esto que planteamos siempre, o sea que el electrón, o sea, un electrón solvatado y el ion, ahí se empieza a ver. A ver. Ahí está, eso quería mostrar cómo se ve. Miren, es un azul así intenso y de hecho no sé en amoníaco, pero en otros solventes se puede llegar a ver hasta violeta, un violeta muy, muy intenso, ¿sí? Bueno, este fin de semana ya abrieron los shopping, así que puedes ir al shopping, Luis, si tenés ganas de estar con gente. No sé, pero para mí es una cosa que no puedo entenderlo, pero bueno.
así que... bueno, acá tenemos otros de los típicos compuestos de los alcalinos y alcalinoterrios, que son los óxidos, ¿sí? Y ustedes también ya vieron, cuando vimos peróxidos y superóxidos, los ejemplos que veíamos de peróxidos y superóxidos justamente son de alcalinos y alcalinoterrios, ¿sí? O sea, dependiendo del metal, tenemos varias especies, varios peróxidos y superóxidos estables. La reacción, o sea, la reacción de obtención es a partir del metal con oxígeno, ¿sí? Y dependiendo del metal, uno puede variar la cantidad de oxígeno y obtener el peróxido o el superóxido, ¿sí? O sea, hay en la guía de problemas, hay van a ver esto también con videos y es muy interesante. Y bueno, lo que podemos ver que dependiendo del metal, y acá es donde empieza, lo que nos permite entender por qué en el caso del litio el producto es el óxido de litio, ¿sí? En el caso del sodio, que está en el medio, podemos tener tanto el superóxido como el peróxido, ¿sí? Y en el caso de los más pesados tenemos solamente el peróxido, ¿está? Y bueno, y tiene que ver con analizar la reacción de descomposición, ¿sí? O sea, si bien son estables, pero bueno, se descomponen en el óxido, ¿sí? O si es el superóxido, en el peróxido y oxígeno. Entonces tenemos que ver la estabilidad relativa del óxido con el superóxido, ¿sí? Con el peróxido y el superóxido con el peróxido. Y ahí es donde tenemos que analizar, o sea, para analizar la estabilidad de los sólidos, ¿sí? Utilizábamos la energía reticular, y la energía reticular la podíamos estimar de manera cualitativa, como inversamente proporcional al radio de los iones. El tema que acá lo que tenemos es que nos cambia el sólido, ¿sí? Recuerden que había constantes que nos permitían justamente estimar, porque la otra cosa que estuvimos diciendo unos minutos atrás, que es el tema que el empaquetamiento es sumamente importante, es los tamaños de los iones y el empaquetamiento. Entonces, en el caso de, fíjense que cuando tenemos el superóxido, en el caso de 1 a 1, es para el sodio, en el caso del empaquetamiento es el más óptimo, digamos, el más compacto de todos, o sea, este cristaliza como cloruro de sodio. En cambio, los otros son sólidos que son del tipo AB2, ¿sí? O sea, no son sólidos 1-1, entonces el empaquetamiento no es tan eficiente como en el caso del superóxido de sodio, ¿sí? En el caso del litio, o sea, y también lo que tenemos que tener en cuenta es que a medida que nosotros tenemos acá el oxo, el peroxo, ¿sí? Y el superoxo, y el tamaño, ¿sí? Este es el más pequeño de todos, ¿está bien? O sea, tenemos oxígeno -2, y las otras dos especies son oxígeno 2, una que es 2-, ¿sí? El peroxo, y el superoxo es 1-. Entonces, en tamaño, esta es mayor que esta y mayor que esta. Entonces, en el caso del litio, se explica, digamos, la estabilidad entre las tres posibilidades con el más pequeño de todos, ¿sí? O sea, considerando que cuanto más pequeños son los radios más pequeños, mayor es la energía reticular, ¿está bien? Y en el caso del sodio, estamos hablando de un tamaño intermedio, ¿está bien? Entonces podría llegar a, o sea, por eso, de hecho, en el sodio podemos tener tanto el peroxo como el superoxo, porque estamos hablando de tamaño intermedio, ¿sí? Y es porque tenemos, digamos, en realidad es más estable el que es 1 a 1 por el tema del empaquetamiento. En cambio, en el caso de los cationes mayores, los metales de mayor tamaño, la energía reticular es mayor cuando tenemos
el anión de mayor tamaño, que es el peroxo, ¿sí? O sea, entonces acá la explicación, utilizamos la energía reticular para explicar la estabilidad relativa del óxido, peroxo y superoxo, utilizando los tamaños, ¿sí?, de los iones y de manera comparativa. ¿Está bien? Después, ahí, bueno, en la guía de problemas hay un ejercicio numérico donde van a poder ver los números, ¿sí? La otra, digamos, la otra reacción, que también es muy característica de los óxidos, peróxidos y superóxidos, es la reacción con agua para dar también los hidróxidos, ¿sí? O sea, y dependiendo, o sea, en el caso del óxido tenemos el hidróxido, pero en el caso de cuando tenemos el peróxido y el superóxido, también se obtiene agua oxigenada y oxígeno, y el agua oxigenada se descompone también a oxígeno, ¿sí? Como les había dicho al principio, el litio, y menciono esto y si quieren podemos frenar 5 minutos, tiene esta particularidad de ser mucho más pequeño que el resto o sea, de los, fíjense, recuerden cuando yo les mostré el gráfico, o sea, que la pendiente, esta pendiente que, o sea, que nos permite comparar de manera comparativa los radios del litio, del sodio y del potasio, realmente es muchísimo más pequeño que los otros. Entonces esta relación carga-radio que tiene, ¿sí? O sea, pasa algo parecido como nos pasa con el flúor, ¿está bien? Que tiene, o sea, que las características son diferentes, o sea, las propiedades físicas son diferentes, entonces las propiedades químicas son diferentes, ¿sí? Las energías reticulares, justamente como la energía reticular es inversamente proporcional a la suma de los radios. Al tener un radio muy pequeño, en general tenemos energías reticulares altas, ¿sí? O sea, los sólidos iónicos derivados del litio, ¿sí? Los fluoruros son menos solubles que el resto de digamos, de las sales análogas del grupo, ¿sí? Nosotros habíamos hecho el caso de, no me acuerdo si era para el litio o para el sodio, sí, bueno, también entre el fluoruro y el cloruro, el más insoluble es el fluoruro, y también hay un aumento de carácter covalente porque dependiendo del anión, ¿sí? O sea, si por ejemplo yo tengo el litio, ¿sí? Que es un catión pequeño y polarizante, ¿sí? O sea, si yo tengo algo de gran tamaño, digamos, que pueda polarizarse, ¿sí? O sea, que tenga polarizabilidad, o sea, no sé, un sulfato, ¿sí? ¿Qué va a pasar? O sea, va a haber un cierto grado de covalencia debido a la polarizabilidad que va a generar este catión tan chiquito, ¿sí? Entonces, bueno, como decía, las sales comparativamente son menos solubles, pero por otro lado, digamos, la interacción con agua es muy fuerte, o sea, el deltaje de hidratación o la energía de hidratación que libera es muy alta también comparativamente, ¿sí? O sea, la hidratación. Digamos, el hidruro es estable justamente porque estamos hablando de dos cosas chiquitas, ¿sí? No me acuerdo si ya termino con esto. Sí, creo termino con alcalinos y frenamos 10 minutos, 5 minutos, ¿les parece? Porque quedan un par de transparencias nada más. Bueno, también otra de las cosas que vamos a hablar de acá, o sea, a partir del martes hasta el final, vamos a hablar de química de coordinación. Yo no voy a describir ahora los enlaces, así como tuvimos la primera, la unidad, que era la unidad 0, que era la unidad 1, que es enlace. Bueno, las primeras clases, o sea, vamos a empezar con metales, pero las primeras clases de química de coordinación va a ser definir y entender cómo es el enlace de coordinación, ¿sí? O sea, nuevamente vamos a empezar a retomar con los orbitales, y de la misma manera que aprendimos a describir las moléculas y las distintas especies, o sea, vamos a aprender a describir y entender el enlace de coordinación y poder entender estabilidades y distintas, digamos, y la química y la reactividad de los compuestos de coordinación.
Lo que voy a decirles ahora es que, si bien la química de coordinación es la química de los metales de transición, también hay química de coordinación con los metales alcalinos alcalino-térreos. En general, digamos, hay una afinidad con el oxígeno, ¿sí? O sea, se establecen uniones de coordinación con el oxígeno, o sea, con los pares libres, o sea, con estos orbitales, con pares libres de los oxígenos, de orgánicos, ¿sí? O sea, bueno, agua también, o sea, los acuacomplejos. Y estos que están acá, ¿sí? O sea, hay algo extra, ¿sí? Que también lo vamos a estudiar, que son como estas moléculas cíclicas, estos macrociclos, que cada oxígeno va a estar estableciendo una unión de coordinación con el catión, ¿sí? con el ion, y además, ¿sí? O sea, además de la unión de coordinación, esto piensen, son enlaces simples, no son enlaces dobles, o sea, no hay rigidez, o sea, esto en solución puede moverse, obviamente respetando el ángulo de 109 más o menos, pero esto se mueve todo así, o sea, pueden volver al catión, ¿sí? O sea, y puede formar un complejo en solución muy estable, ¿sí? Y hay muchísimas ventajas que tienen que ver con la reactividad, ya el hecho de, por ejemplo, yo con algo así, si tengo la posibilidad de generar el complejo con mi catión, que yo solamente lo puedo tener soluble en agua, y si yo quiero tener un catión o quiero tener algo soluble en un medio orgánico, si yo lo rodeo de esta bola orgánica, hidrofóbica, voy a poder ponerlo en un solvente orgánico. Son muy útiles. Y también, dependiendo de cómo es el tamaño del ciclo, ¿sí? Es sensible, ¿sí? O sea, es selectivo al tamaño del catión. Dependiendo del éter, o sea, estos se llaman éteres coronas y criptanos, como está ahí, dependiendo del tamaño, voy a poder formar el complejo con un catión de distinto radio, ¿sí? Entonces hay como una especificidad, una selectividad grande. Por ejemplo, acá está el éter corona, que se lo llama 18,6, ¿sí? O sea, por la cantidad de palitos, ¿sí? De número de carbonos y de oxígenos que tiene, y este es el 12,4, y que, a ver, si yo tengo litio y tengo potasio, ¿con cuál se imaginan que va a formar el complejo este y este? No tenemos respuestas No es muy todavía. difícil. Bueno, no, es obviamente, o sea, el éter corona 12,4 es el éter que uno utiliza para complejar, ¿sí? Para, también, yo en realidad es solvatar porque yo lo uso para solvatar, litio, ¿sí? O sea, yo puedo poner el litio acá y acá puedo poner, ¿sí? O sea, el de litio funciona, es más, acá no entra un sodio y un potasio, no entra, pero acá entra un sodio y entra un potasio, ¿está bien? Y acá se ve el complejo que se forma, o sea, como les decía, son muy flexibles también, o sea, no podría ser algo rígido y formársela, ¿está bien? Y acá o sea, uno puede establecer, o sea, determinar, ¿sí? Una constante de afinidad o una constante de formación del complejo, y dependiendo o sea, obviamente que algo, o sea, es un equilibrio, o sea, recuerden que tenemos el equilibrio de formación de complejos, acá vale lo mismo, y bueno, dependiendo de la afinidad que tenga y de la estabilidad del complejo que forme, esa constante va a ser mayor, y podemos ver que dependiendo del radio, ¿sí? Me va a convenir usar uno u otro criptano, ¿sí? Bueno, ¿dejamos 5 minutos? ¿Me dejas agregar dos Sí, palabritas obvio. nada más? Sí, tal cual. Digamos, las propiedades de estos compuestos que acaba de decir Flor, que son los éteres corona y los criptandos, ilustran por la negativa las características principales de los alcalinos que ya veníamos mencionando. Cuando Flor habló de la reducción, dentro de las propiedades que miró para ver cuál era el potencial redox, un parámetro importante, que era muy importante y que eso generaba cierto desorden en la correlación entre los potenciales de reducción, era la energía de solvatación.
Estos cationes interactúan con el solvente, por ejemplo con el agua. Digamos, es la interacción más importante que tienen. Como dijimos, no tienen enlace covalente, pero sí interactúan, son capaces de interactuar con el solvente. Eso hace, también vinculando con otra cosa que mencionó antes Flor, eso hace que los compuestos de las sales de sodio y de potasio, en general son sales muy solubles. Esa es la razón por la que los usamos en el laboratorio, principalmente. Normalmente uno va a ver los reactivos químicos que están asociados con el anión, vienen acompañados normalmente con un potasio o un sodio, porque eso hace que las sales sean solubles, y particularmente en agua. Y eso también hace que en la naturaleza, como dijo Flor, el sodio y el potasio aparecen principalmente disueltos en el agua de mar, o si no, asociados a los silicatos. Pero bueno, eso es porque se disuelven y se van acumulando en el agua de mar. Entonces, la química del sodio y el potasio, uno la tiene muy asociada a la solución acuosa. Estos compuestos lo que hacen es suman interacciones de los oxígenos con los sodios, al tenerlos todos unidos en una sola molécula, y entonces son interacciones débiles, pero que sumadas terminan dando una interacción lo bastante fuerte, como para generar esas constantes de equilibrio que se ven ahí en la transparencia, y le cambian el tipo de interacción que ahora tiene la molécula, porque ahora el nombre encriptando tiene el mismo origen que criptografía, el origen es esconder, ¿sí? Entonces el sodio y el potasio en estas moléculas queda completamente escondido y no interactúa con el medio. Entonces el medio lo que ve es una molécula orgánica, y entonces se disuelve como si fuera una molécula orgánica. Entonces pasamos criptando una sal de sodio o de potasio más un criptando, se transforma en un compuesto que pasó de ser que se disuelve fácilmente en solución acuosa, pasó a ser un compuesto que se disuelve fácilmente en un solvente orgánico, lo cual químicamente es como muy notable. Nos permite usar reactivos que antes usábamos solamente en solución acuosa en otros medios, y no solamente nos permite usar en otros medios, sino que nos permite hacer reacciones en dos fases. Porque el criptando se queda estacionado en la fase orgánica, y entonces un sodio está disuelto en agua y llega a la interfase y se asocia con un criptando, y ahora es como que toma el colectivo y puede pasar de fase, y entonces el reactivo puede ir de una fase a la otra sin problemas, lo cual es muy potente para muchas reacciones. Estos compuestos tienen solamente 50 años, son de fines de la década del 60, y realmente cambiaron completamente nuestra perspectiva de un montón de reactivos, un montón de compuestos. Y este tipo de compuestos uno puede pensarlos como la entrada a lo que llamamos la química supramolecular. Es una química que está construida a partir de interacciones débiles, como la del sodio con el solvente, pero donde acumulamos un montón de interacciones. Ya hablamos también cuando hablamos de puente hidrógeno. El puente hidrógeno funciona también de la misma manera, la química de coordinación también puede funcionar de la misma manera. Se pueden construir estructuras grandes, pero utilizando interacciones débiles, pero todas esas interacciones débiles están asociadas a través de una sola molécula que está unida por enlaces covalentes. Acá la clave es el aspecto que tiene el criptando, que tiene esas uniones covalentes, que hace que ahora el criptando esté dispuesto para poner todas esas interacciones débiles juntas a la vez, que en el fondo es la misma forma en cómo interactúan, por ejemplo, las enzimas en reconocimiento, o si vamos al caso, qué sé yo, los receptores para el virus, ¿no? Sí, acá en esta imagen de acá se ve bastante bien la representación de que es como una bolita. No sabía el origen del nombre, pero tiene sentido. O sea, ahora el solvente ve CH2, digamos, no ve más un catión que no lo iba a disolver nunca. Sí, son muy útiles para, desde querer disolver algo a reacciones y... Bueno. Ese lo llama agente de transferencia de fase también, ¿no? Porque permite que caminen de una fase a la otra los reactivos. Claro, claro. Bueno, si les parece 5 minutos, yo me voy a hacer un café. La pausa del café, tenemos. Dale. Bueno, no se va a ver nada, así que dejo prendido la cámara.
Sí, decime. Perdón que te moleste. Yo quería preguntar algo sobre lo de antes de los solvatación, eso que habías puesto. ¿Con qué se solvataba? No entendí esa parte. O sea, ¿con agua o cuál era el solvente? Esto, No, esto de acá, no ah, lo del amoníaco, electrón, lo del electrón amoníaco, solvatado. Ah, amoníaco. Amoníaco. sí, eso. ¿Te acordás cuando habíamos visto? O sea, la química, uno naturalmente, más en la química inorgánica, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo nosotros, donde hay mucho en este momento, con esto, digamos, lo que estamos mostrando hoy en particular, que son cosas iónicas, hablamos de química en solución acuosa, ¿sí? O sea, lo que van a hacer ustedes en el laboratorio, van a usar agua o a lo sumo etanol o a lo sumo metanol, pero es la química acuosa, pero hay toda una química que es la química no acuosa, ¿sí? También lo que vieron en Inorgánica 1, o sea, reacciones ácido-base, equilibrio, siempre fue solución acuosa, pero no es lo único. Y entonces, cuando vos estás trabajando en un medio sin agua y el solvente, o sea, es otro solvente, vos pones solvatado y el solvente es el solvente que en este caso es amoníaco líquido. Ese tubo que se veía en este tubo, ¿sí? O sea, el tubo Sí. es amoníaco líquido, ¿sí? Ah, claro, está bien, sí. O sea, el sodio está sólido, ¿sí? El amoníaco, el sodio más solvatado con amoníaco líquido, el amiduro, que es el amiduro, es este que está acá, ¿sí? Que es la base conjugada. O sea, acá la base es el sodio, o sea, el sodio está actuando como base, es el amoníaco está actuando como ácido. Acordate que, o sea, vos tenés NH3 que da NH2 menos, ¿sí? O sea, sería la base conjugada del amoníaco actuando como ácido, que es un ácido ultra mega débil, ¿sí? Sí. Ahí te das cuenta de lo fuerte que es el sodio, ¿sí? Y entonces la base conjugada del amoníaco actuando como ácido, que es recontra débil, es una base recontra fuerte. El amiduro es recontra fuerte. El amiduro de sodio es una base sumamente fuerte que lo que se usa para hacer reacciones cuando vos querés hacer reaccionar un hidrógeno que es recontra poco ácido. Por ejemplo, un hidrógeno, vieron que nosotros comparamos el hidrógeno, cómo es la acidez del metano con el agua, que uno dice, no, el metano no es ácido, tengo carbono, hidrógeno, que eso no está nada polarizado porque la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es casi nada. Bueno, el amiduro es tan fuerte como base que es capaz de reaccionar con un hidrógeno de un CH que prácticamente, o sea, es un enlace casi nada polarizado. O sea, eso es el ejemplo de lo fuerte, o sea, ahí te das cuenta de lo fuerte que es como base el amiduro. Está bien. Y ahí serían, el sodio sería un ácido, Es perdón, una redox, una base. Ah, es una redox, lo que pasa que podés, o sea, está metido el comportamiento, o sea, fíjate que cuando vos haces la reacción con agua, estás diciendo, se está oxidando el metal y se está reduciendo el agua, pero tenés la química ácido-base en el medio porque, bueno, estás liberando, estás consumiendo protones o estás generando oxidrilo, ¿sí? claro, pero en este caso serían de Bronsted o de Lewis. Siempre me confunde eso. No, acá vos, Los, o sea, vos lo podés interpretar, ¿sí? O sea, vos podés interpretarlo como de Bronsted que libera un protón, ¿sí? O sea, el amiduro, ¿sí? O sea, vos también, la base es aquella que consume un oxidrilo o en una reacción de hidrólisis transfiere un protón al agua o al solvente, ¿sí? En general, vos identificás o podés clasificar las bases y ácidos con el criterio, digamos, de Bronsted, ¿sí? Y los ácidos y bases de Lewis o el modelo de Lewis te sirve para clasificar ácidos y bases que no los podés clasificar utilizando la teoría de Bronsted, ¿sí? Pero sí los ácidos y bases de Lewis podés también
clasificarlos o estudiarlos según la teoría de Bronsted, ¿sí? Está bien, gracias. Disculpe la molestia. No, no me digas disculpa, porque está buenísimo que preguntes. Siempre pedís perdón antes de preguntar. Bueno, no pidas perdón, está buenísimo que preguntes. Y bueno, respecto a eso que... Interrumpan cuando tengan que interrumpir, ¿sí? Que nunca Bueno. lo había pensado cómo estaba el electrón en solución. O sea, ¿es que está solvatado o...? Está solvatado, sí, es medio complejo, yo no podría explicárselos bien. O sea, tiene que ver con nada, o sea, si quieren después me busco cómo explicárselo fácil, pero no les voy a decir algo que esté bien. O sea, es como que pensá que tenés, o sea, hay una interacción con el solvente, pero bueno, uno puede... O sea, no está el electrón, no está... Por eso, o no es que sea, se se me hace que cuando está incorporó. solvatado algo es que tienes algo fijo que está rodeado de otras cositas, Está pero... rodeado de, obvio, ¿no? Nada Pero está... acá O no sea, sé. es como el protón, chicos, ¿no? El protón no está solito, siempre está... Vieron que nosotros cuando planteamos la reacción ácido-base decimos, bueno, el hidronio es una manera de representar el protón solvatado, pero no es exactamente como está, o Pero sea, el está con protón 6 es aguas, 8 diferente con el electrón. Es como... Se me hace que No, tiene es más... diferente, pero estoy hablando de una especie muy pequeña con carga. Sí, no, es otra especie, obvio, sí, sí, sí. Es, no sé, muy loco. Sí, sí, es y bueno, es muy reactiva, sí, o sea, tener como esa solución con ese electrón, imagínense, digamos, muy reductora, ¿sí? ¿Y ese color que le da es porque está liberando energía que absorbió de esa Sí, reacción? sí, no quiero decirles cualquier cosa. No, la Ok. verdad que sí, no. Si quieren, después cuando hago el video les puedo decir algo mejor. Porque es medio complejo, o sea, no es un fenómeno sencillo de entender. ¿Está bien? Pero sí es, o sea, digamos, no está incorporado a una especie, no es que vos tenés un anión, sino que es el electrón que está solvatado. ¿Sí? Y entonces es un poco, vieron que del oxígeno también, que sí, bueno, tiene un color cuando el oxígeno que es radical también tiene como un color azulado, digamos, como que viene por el lado de similar. No así, pero parecido. No, pero sí, la verdad voy a ver si puedo incorporarlo en el video, cuando haga la explicación en el video y hacer como una explicación cortita, voy a ver si puedo hacer algo, ¿sí? Bueno, seguimos, ¿me parece? ¿Alguna otra pregunta de lo que comentamos hasta ahora? Yo prefiero que levanten la mano porque, a ver, no sé por qué no puedo, como que el chat se me va. Ahí está. No, ahí está. Bueno, no, creo que... Bueno, entonces vamos a pasar a... Pero... No, perdón, que se me fue el... Ahí está. Vamos a pasar a los metales del grupo 2, ¿sí? Con características similares en el sentido que estamos hablando de también metales pero bueno, en este caso los iones que dan lugar son iones +2, ¿sí? Al ceder los 2 electrones del orbital S. Y en este caso, sí, el primero de la serie, el berilio, también presenta particularidades asociadas también con un radio pequeño y una carga, digamos, alta, o sea, una relación carga-radio grande, ¿sí? O sea, porque la relación carga-radio, digamos, el radio cuando es muy pequeño, digamos, es una relación
muy alta y, bueno, establece, digamos, polariza desde ya, digamos, el enlace del agua, se solvata de una manera muy eficiente, entonces eso le otorga determinadas características. Y algo muy, muy particular, digamos, parecido como vimos con el grupo 3, con el tema del boro, que no se parecía nada al resto, bueno, en este caso en el berilio da lugar, o sea, hay compuestos del berilio que son covalentes y no iónicos como el resto de tanto los compuestos de los alcalinos como los alcalinotérreos, ¿sí? Y en ese sentido nombramos esta relación, digamos, diagonal, que ya presentamos la clase pasada, entre similitud entre el berilio y el aluminio, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Las propiedades, ¿sí? Las energías de ionización, digamos, se explica, ¿sí? O sea, con la relación carga-radio a lo largo de la serie, ¿sí? O sea, siempre tenemos la misma carga, pero el radio cada vez es mayor, entonces la relación carga-radio es menor a medida que bajamos en el grupo, entonces digamos, la polarizabilidad, la interacción, lo que decíamos antes, es importante, o sea, estamos hablando de uniones iónicas, entonces cuanto más, digamos, no es lo mismo tener una carga en un volumen grande que tener una carga en un volumen pequeño, ¿sí? El efecto de esa carga va a ser mucho más intenso, ¿sí? O fuerte cuando esté localizado en un volumen más pequeño, ¿sí? O sea, va a estar más difuso el efecto de esa carga cuando esté en un volumen grande, o sea, en un catión grande o en un anión grande cuando estamos hablando de carga negativa. Nuevamente, bueno, están presentes en los minerales y acá los minerales, o sea, los silicatos, si bien también los carbonatos, encontramos, digamos, en la naturaleza una enorme diversidad de carbonatos de los metales alcalinos, está muy asociada a los alcalinotérreos, ¿sí? O sea, esta cuestión óptima del empaquetamiento AB, ¿sí? Eficiente, compacto, porque tenemos más 2 y más 2 en carbonato y ion más 2. Y el carbonato es un anión grande, ¿está bien? Entonces, desde ya que a medida que bajemos en el grupo, si a medida que el radio de los cationes sea mayor, ese empaquetamiento va a ser más eficiente y la energía de esa red va a ser mayor, ¿está bien? Esa más negativa, recuerden que era negativa, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? La reactividad en agua, con lo cual no es posible obtener los metales a partir de... no sé si esta pregunta es de ahora o de antes, porque me apareció el chat. Ah, la del amoníaco, ya pasó, ¿no? De antes, sí. De antes, ok. Bueno. Entonces, nada, lo mismo también, electrólisis de sales fundidas de sistemas anhidros. Los carbonatos son sumamente importantes, ¿sí? O sea, por todo además de ser especies que son, a partir de los carbonatos, la deshidratación de los carbonatos es posible obtener los óxidos, ¿sí? Los carbonatos, o sea, los minerales, o sea, hay muchos minerales que son carbonatos, silicatos, entonces es muy vasta y está muy presente la química de los carbonatos y las propiedades de los carbonatos de los alcalinotérreos. Y para una de lo que podemos hacer para estudiar o para analizar la estabilidad de los carbonatos es la temperatura de descomposición en esta reacción, ¿sí? La reacción de carbonato que nos da el óxido correspondiente y dióxido de carbono, ¿sí? Y vemos, como les anticipaba recién, que a medida que bajamos en el grupo, ¿sí? O sea, la temperatura que yo necesito para descomponer el carbonato es mayor. Eso implica que la energía de la red es mayor. También lo podemos vincular
con la temperatura de fusión del óxido, ¿sí? Cuanto mayor, o sea, cuanto menor sea, o no sé, depende cómo lo vea, menor sea la temperatura de fusión, significa que ese óxido es, o sea, necesita menos energía para, digamos, descomponerlo, y entonces lo puedo vincular inversamente proporcional a la estabilidad del carbonato. Si el óxido es estable, entonces implica que ese carbonato, o sea, la descomposición en ese óxido es una reacción más favorable, ¿está bien? Entonces, fíjense cómo va inversamente proporcional. Carbonato más estable, óxido menos estable, ¿sí? O sea, puedo verlo, a veces puedo tener el dato del óxido o el dato del carbonato. Y en el caso del berilio, la obtención es directamente de la reacción con el óxido, ¿sí? O sea, fíjense que es muy diferente, no es a partir de la descomposición del carbonato. Una de las cosas fascinantes es la biomineralización, ¿sí? O sea, tenemos toda una enorme, una gran variedad de química, digamos, de geoquímica o de geología vinculado con los minerales, o sea, lo que son las rocas, el estudio de diversos, desde biogeología, paleontología, y vinculado al estudio de las rocas, pero también hay toda una gran área que es la biomineralización, y en ese punto los silicatos y los carbonatos también son muy importantes, porque hay un montón de organismos que su estructura ósea está compuesta por carbonatos, y a veces lo loco, yo sé un poquito de esto, no es que voy a poder explicarles, porque no soy experta, pero es muy fascinante porque digamos, los minerales biogénicos, o sea, que están sintetizados por sistemas, por organismos biológicos, o sea, por organismos, por microorganismos, es distinto cómo se sintetiza el mineral, que es a lo largo de miles y miles de años, por deposición, por el depósito de las sales, del agua, etcétera, etcétera, sino que hay, digamos, un metabolismo asociado a la síntesis, a la biosíntesis de esa sal, y a veces se trata de fases específicas donde esa fase tiene una cierta solubilidad, y esa fase hace que pueda ser un organismo acuático, que su estructura está compuesta por un carbonato, que quizás si uno tiene el dato de solubilidad de otra fase debería ser soluble. Es muy fascinante, y además lo que es fascinante son las fotos que hay de las diatomeas y también de microorganismos acuáticos que digamos, su estructura son de carbonatos y silicatos, y cuando se ven en el microscopio tienen estas formas espectaculares. O sea, nuevamente, no soy experta, pero sí hay toda una gran área que tiene que ver con la con la, digamos, la biomineralización se llama, y es súper interesante. Bueno, otra de los mismos argumentos que planteábamos recién en relación a la estabilidad, si acá digamos, lo que caracteriza mucho son las sales iónicas, ¿sí? Y para entender las estabilidades relativas usamos la energía reticular y la solvatación, ¿sí? Siempre, o sea, la energía de la red. También para analizar solvatación, o sea, cuanto más estable sea este sólido, lo puedo vincular con una pobre solubilidad, ¿sí? Y entonces también, digamos, podemos analizar la solubilidad de los hidróxidos, ¿sí? Y a medida que en el caso, digamos, del hidróxido, tenemos un anión que es menor que el carbonato, ¿sí? Entonces, a medida que bajamos en el grupo, la solubilidad es opuesta a lo que vemos con el carbonato, ¿sí? O sea, la eficiencia de este empaquetamiento, o sea, vamos cambiando, o sea, con el carbonato nos pasa que vamos teniendo anión grande, catión grande, y acá tenemos anión más pequeño, catión grande, entonces la energía reticular es menor, ¿sí? Y bueno, y se puede siempre asociar también con la temperatura de fusión del sólido. Y un dato interesante que ya nos marca una diferencia en tipo de sólido
en el caso del haluro, ¿sí? De los haluros del cloruro de berilio, comparativamente con el cloruro de magnesio y de calcio, es la conductividad, ¿sí? Lo que nos dice que no se trataría de un sólido iónico, ¿sí? Imagino que esto debe ser fundido, la verdad que tomé el dato, no sé bien. Y bueno, los compuestos, el cloruro, ¿sí? Los haluros de berilio son, cuando son anhidros, son compuestos covalentes, ¿sí? Y son muy parecidos, la geometría y el comportamiento es muy parecido a los haluros de aluminio, ¿sí? Y bueno, el hidruro también es un hidruro estable, o sea, tenemos hidruros estables. La covalencia es una característica en el particular de los haluros. No vamos a ver en mucha extensión esto, o sea, la verdad que me parece que es una guía donde podemos decir mucho, pero tenemos media clase de problemas para esto nada más, entonces tampoco quería dar muchos temas, y la guía de hecho es una guía cortita, ¿sí? Porque el viernes tienen la clase de problemas para esto, pero ya empezamos con metales de transición, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es empezar con los metales, tener una idea, digamos, de las características principales de los metales del grupo 1 y del grupo 2, de las particularidades, y estas herramientas que usamos para empezar a estudiar sólidos iónicos. Bueno, la diversidad, o sea, hay distintos compuestos que se conocen en el particular del cloruro de berilio, ¿sí? Y acá demuestra, ¿no? O sea, lo que vimos, fíjense, ¿no? O sea, tenemos como un metaloide, ¿sí? O sea, metaloide deficiente en electrones que puede usar sus orbitales para establecer enlaces del tipo covalente con el cloro, ¿sí? De la misma manera que lo hace el aluminio, de manera equivalente a lo que hace el aluminio. Las geometrías también son muy, muy similares. Y bueno, hay cierta, digamos, esta capacidad, y nuevamente, ¿sí? O sea, ¿qué dijimos el martes? La capacidad de dar lugar a compuestos poliméricos, ¿sí? O sea, dependiendo de la temperatura, o sea, básicamente como que se conocen distintos haluros, distintos cloruros de berilio, que depende su estabilidad o se han aislado dependiendo de la temperatura, ¿sí? Y distintas geometrías, entonces, nada, marca la característica del berilio es muy diferente, ¿sí? O sea, que da lugar a compuestos covalentes, y esta capacidad de establecer, o sea, de dar lugar a compuestos poliméricos de la misma manera que el aluminio y otros miembros del grupo 3 o 13, ¿sí? De los metales del grupo 3. Otros metales S, digamos. El berilio, bueno, nuevamente, o sea, es anfótero, ¿sí? O sea, así como tenemos, a diferencia de las reacciones que vimos antes, ¿sí? Donde la reacción, digamos, son, digamos, metales básicos, el berilio puede reaccionar con bases, tanto como con ácidos, ¿sí? Y dar lugar a la generación de hidrógeno. Y esta particularidad, digamos, de esta relación carga-radio alta hace que, bueno, se pueda establecer, ¿sí? Diferentes especies solubles en solución. Bueno, en el medio básico tenemos como los aniones, los oxoaniones vendrían a ser, y en medio ácido el acuo complejo del catión, ¿sí? Esto realmente es diferente, o sea, es otra característica, o sea, lo distingue del resto del grupo, y digamos, si bien todavía no vimos hidrólisis, y es un tema que lo vamos a ver, o sea, es un tema que lo venimos viendo, pero no lo hemos visto como tal de vamos ahora a ver hidrólisis, ¿sí? El fenómeno de hidrólisis o identificamos al fenómeno de hidrólisis es cuando, o lo asociamos a la reacción que tienen los iones, ¿sí? Metálicos en solución,
En particular, como estamos hablando de solución acuosa, estamos hablando de hidrólisis, es la interacción que tienen con la molécula de agua, y cuando esa interacción, o sea, interaccionan con el dipolo del agua, y cuando esa interacción es muy fuerte, ¿sí?, tienen la capacidad de polarizar al menos uno de los enlaces de la molécula de agua, ¿sí? Entonces, cuando esa interacción es eficiente, fuerte, es buena, la polarización va a tener, digamos, va a ocurrir, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa cuando se polariza el enlace OH, ¿sí? Un enlace como el OH, ese protón va a reaccionar, ¿sí? O sea, va a poder ser transferido a otra molécula de agua, ¿está? Y ahí, si nosotros, o sea, es lo mismo que planteamos cuando tenemos una reacción de un ácido, si la hidrólisis de un ácido, ¿está bien? El ácido, cuando hidroliza, ¿sí?, cuando se da lugar a la reacción de hidrólisis, se produce, ¿sí?, se genera un protón que se transfiere a la molécula de agua y tenemos un hidronio. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? ¿Sí? Cuando tenemos un ion, un catión, que tiene la capacidad de polarizar la molécula de agua. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando tengamos una relación carga-radio alta, ¿sí? O sea, cuando tengamos cargas altas, más de 2, ¿sí? 2, 3, y cuando tengamos radios pequeños, ¿sí? Entonces, en el caso del berilio va a pasar esto, en el caso del aluminio va a pasar esto, que vamos a tener una carga muy concentrada, que va a polarizar la molécula de agua, que va a haber una polarización del enlace OH de manera eficiente, que va a poder llevarse a cabo la reacción de transferencia de protón a otra molécula de agua, y si escribimos esa reacción, como escribimos siempre, la reacción de hidrólisis de un ácido, nos vamos a dar cuenta que ese catión, ¿sí?, o sea, es una reacción ácido-base, ¿sí?, ese catión está actuando como ácido, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa a los cationes que tienen relación carga radio alta? Hidrolizan en agua y generan protones, hidronios. Y entonces, ¿qué le va a pasar al pH de esa solución? Bajan, dicen acá. Disminuye. Si estuviéramos en el laboratorio, sí, o sea, no solamente disminuye, sino que, bueno, no quiero spoilear las clases que viene, porque ya habíamos quedado que esto lo daba Pablo, pero un poquito porque una cosa que hidrólisis se ve con aluminio, ¿sí? Aluminio ya lo vimos, entonces, y berilio también. Pero bueno, básicamente me voy, no sé por qué, porque lo tengo al final, bueno, lo vuelvo a poner en el final. Sí, entonces, si yo tengo berilio en agua, va a reaccionar, va a hidrolizar, y vamos a tener, ¿sí? O sea, de manera pictórica, ¿sí? O sea, claramente, nosotros sabemos que cuando esto pasa con, no es que pasa con un agua, ¿sí? Tenemos el OH, ¿de dónde viene? ¿Sí? Del agua que transfirió su protón. Tengo acá, bueno, el número de coordinación, o sea, tengo un berilio solvatado, coordinado a 4 aguas, entonces voy a tener berilio, como producto tengo berilio OH, que viene del agua, que transfirió su protón, 3 moléculas de agua y el hidronio que se liberó, ¿sí? Entonces el pH, cuando yo tengo berilio, disuelvo una sal de berilio en agua, el pH de esa solución va a bajar. Y en el caso extremo, cuando tengo una relación carga-radio muy, muy alta, la hidrólisis, o sea, va a ocurrir con más de una molécula de agua, ¿sí? O sea, va a ser, esta reacción va a estar muy desplazada, ¿sí? Entonces el pH va a disminuir mucho más, ¿sí? Dentro de las particularidades, bueno, tenemos los hidruros y una serie de compuestos covalentes, o sea, no solamente tenemos aluros, sino tenemos compuestos del tipo que se los denomina organometálicos, ¿sí? Donde fíjense que no tenemos, porque está en blanco y negro, bueno, que tenemos uniones, y el enlace es berilio-carbono, ¿sí? O sea, tenemos compuestos del tipo organometálicos también.
Y ya yéndonos a, digamos, dentro de lo que es también la química de coordinación o la química bioinorgánica, ¿sí? Que también ilustra la importancia de los metales alcalinos y alcalinoterrios para los sistemas biológicos, ¿sí? O sea, son partes, muchos de ellos, bueno, son iones esenciales para la vida, ¿sí? Obviamente, como todo en exceso es nocivo, pero hay un montón de proteínas, de enzimas, metaloenzimas, donde el metal de esa proteína son metales alcalinoterrios, como es en el caso de la clorofila, ¿sí? La clorofila es el anillo este macrociclo, es una porfirina, ¿sí? Es el mismo ciclo, el mismo anillo, el mismo anillo, grupo orgánico que hay en la hemoglobina, ¿sí? Es el mismo, pero bueno, está lo que está, digamos, derivatizado, lo que está unido, más allá del ciclo es diferente, pero acá fíjense cómo también está coordinando, o sea, está la unión de coordinación entre los nitrógenos y el ion magnesio, ¿está bien? Hay otros, digamos, hay un montón de ejemplos, solamente citarles, digamos, la importancia, porque es la importancia también para la biología, o sea, todo lo que es la química bioinorgánica, que estudia, digamos, los compuestos de coordinación vinculados de relevancia biológica. Hay un problema que pusimos en la guía, que está como adicional, pero les recomiendo que lo lean porque está bueno. Esta cosa de los radios, ¿no? O sea que esto, si tiene este metal está bien, pero si se le mete otro metal que tiene un radio parecido y que no tiene que estar, está todo mal. Bueno, muchas veces pasa que, como vimos, digamos, no sé si lo llegaron a ver en la clase de problemas que habíamos puesto también en la guía de Boro, la toxicidad del talio 1, del talio más 1. ¿Por qué? Porque reemplaza en procesos biológicos y metabólicos al potasio más 1, ¿sí? Y el talio más 1 es retóxico porque hace pelota, o sea, no tiene que estar potasio, no más 1. Y bueno, lo mismo con el magnesio, de repente, ¿qué pasa si se pone un estroncio? ¿Sí? Y bueno, y eso desde ya que desata todo, digamos, un desequilibrio que termina en problemas en el organismo, ¿sí? Y ya para terminar, para cerrar y para resumir, termino con lo de las propiedades diagonales, que un poco exacerba las particularidades del grupo 1 y grupo 2, ¿sí? O sea, litio y magnesio, ¿está bien? Por su tamaño, la energía de ionización. Nosotros no lo vimos, o sea, no vimos los nitruros, pero sí. Decime, Nicolás. Una pregunta, eso de las propiedades diagonales siempre es en ese sentido, no es en el otro sentido, ¿no? Claro. O sea, no es el, por Es ejemplo, para sí. Sí. no el, por ejemplo, el sodio con el berilio, eso no, ¿no? Ese sería el otro sentido. No. En general es como que yo lo pienso de esta manera, decís, bueno, el distinto es el litio, ¿por qué? Porque es el más chiquitito, ¿sí? El más electropositivo, o sea, el que tiene mayor relación carga-radio, que tiene mayor energía de ionización, ¿sí? Y no se va a parecer al raro de al lado, o sea, parece al que está abajo del raro, digamos. ¿Se entiende más o menos? Un poco Sí, eso, o sea, esas son, a ver, porque nosotros lo que vemos son las propiedades, o sea, cuáles son las propiedades químicas, cuáles son las propiedades físicas, pero tienen que ver con cómo es el elemento, ¿está bien? ¿Cómo es ese ion? Nosotros no lo vimos, lo de los nitruros, pero hay un problema, ¿sí? Que es posible preparar los nitruros, ¿sí? Así como están los hidruros, están los nitruros, lo vimos la clase pasada, con el tema digamos, de grupo 3, solamente con el litio y con el magnesio, si uno
así como está la reacción del oxígeno con el metal, también está la reacción con el nitrógeno con el metal, para dar el nitruro, ¿sí? Solamente se puede obtener de esa manera para el litio y para el magnesio, ¿sí? Después, bueno, la reacción, en este caso con el oxígeno, bueno, todo el grupo 2 da el óxido, pero el único que da el óxido como el más estable del grupo 1 es el litio, ¿sí? O sea, otra similitud entre el litio y el magnesio, ¿está bien? Y la descomposición, bueno, si bien la descomposición todos dan carbonatos, ¿sí? Pero en el grupo 2 en particular son carbonatos muy estables, los que van del magnesio para abajo, y entonces la estabilidad del carbonato de magnesio sería más parecida a la estabilidad de los carbonatos del grupo 1 y no tanto a la estabilidad de los carbonatos del grupo 2, ¿sí? El fluoruro de litio y el fluoruro de magnesio son poco solubles, ¿sí? Porque hay por el tamaño que tienen, digamos, la energía de la red es mayor relativamente, o sea, comparativamente con el resto de la energía reticular del grupo, ¿sí? Y nuevamente, de manera contraria a lo que ocurre con los carbonatos, los hidróxidos de los chiquititos son más solubles que los que están abajo, ¿sí? Repito un poco lo que vimos ya lo último, también la similitud entre el berilio y el aluminio, la formación de, o sea, el anfoterismo, ¿sí? O sea, el berilio anfótero, el aluminio anfótero, la formación de acuacomplejos y el proceso de hidrólisis en agua para el aluminio en solución y el berilio en solución, digamos, el anfoterismo también de los digamos, el anfoterismo. Y acá está la reacción con aluminio. Antes le mostré la reacción con berilio, ¿sí? Tenemos representado el acuocomplejo de aluminio y una molécula de agua, y la polarización de esta molécula de agua para generar el hidronio. Lo que ocurre con el aluminio, ¿sí? O sea, fíjense que acá tenemos 5 moléculas de agua y una de oxidrilo, de un hidróxido, que esto ocurre con las otras moléculas, ¿está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener reacciones sucesivas, o sea, hidroliza, 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 ¿hasta a qué llego? ¿Sí? Si todas las moléculas de agua van transfiriendo un protón a otra molécula de agua y me voy quedando con hidróxido, ¿a qué voy a llegar? Un aluminio con 6 hidróxidos, ¿o no? Primero, cuando Y llegue a la después al neutralidad, óxido. cuando yo estoy en un medio acuoso, llego al hidróxido, que es insoluble o que tiene, digamos, no es tan soluble, ¿sí? Llego a algo neutro. Entonces, cuando yo llegue a esto, a ver si lo puedo poner bien porque tengo el coso gordo, ¿sí? Que inclusive puede estar hidratado, cuando llegue a esto va a precipitar. Entonces, lo que observamos cuando tenemos sales de aluminio en agua es que el pH, ¿sí? Se va a acidificar, el pH va a bajar, y vamos a observar la formación del hidróxido de aluminio, que tiene una apariencia de un sólido blanco gelatinoso. ¿Está bien? Esto también va a pasar con otros cationes como hierro 3, ¿sí? También carga alta, radio pequeño comparativamente, ¿sí? Eso lo van a ver mejor cuando empiecen a ver los metales, ¿sí? Pero también quería que se llevaran esto porque justamente el aluminio lo vimos nosotros, ¿está bien? Y creo que nada más. Bueno, termina tiempo. No sé, Luis, si querés agregar algo más de un detallecito nada más que me parecía que valía la pena enfatizar. Cuando Flor habló de los carbonatos, habló del carbonato que son minerales importantes, la calcita y la dolomita, que son los carbonatos de calcio y magnesio. Pero otra característica que tienen, que es un poco llamativa, pero bueno, nada, que ilustra que el enlace es distinto, es que no solamente podemos tener la serie de... se pueden formar series donde el magnesio va sustituyendo progresivamente al calcio en el carbonato.
Entonces uno tiene, en otras palabras, se forma como si fuera una solución. Yo puedo reemplazar los sitios de calcio, los puedo reemplazar por magnesio en la proporción que yo quiera, esencialmente, o que sea posible. Entonces muchas veces los carbonatos se presentan como sales mixtas, donde están parcialmente sustituidos con calcio y magnesio. Y el calcio y el magnesio se portan así también en otras series, por ejemplo, en muchos silicatos, por ejemplo, en las olivinas, etc. Y en ese comportamiento también se asocia, de nuevo, por un problema de carga y radio, el hierro 2, que se porta también parecido. Te iba a decir los alumbres, te iba a decir los alumbres que también tenés. El sulfato. Eso es sí. Calcio, hierro 2 y el magnesio 2 más se portan, tienen radios parecidos y cargas parecidas, y entonces en las redes iónicas, en los minerales, muchas veces forman lo que se llaman series, porque se transforma, incluso al momento de precipitar, van precipitando primero. A veces es un poquito más insoluble, por ejemplo, el magnesio, y a medida que va precipitando va cambiando la composición y va incorporando cantidades crecientes, por ejemplo, en ese caso de calcio. ¿Sí? Y eso es distinto. ¿Y por qué sucede eso? Porque lo que importa es la carga y el radio. No es como en el caso de las moléculas covalentes, donde el enlace es determinado y cambiar un átomo por el otro genera cambios importantes. Entonces no pasa que no estamos mezclando así. Bueno, podemos, ¿quiénes de ustedes no hicieron laboratorio de inorgánica 1? Pregunté, iba a contar algo de inorgánica 1 de laboratorio y se me ocurrió preguntar. Acá. Bueno, nada. No, iba para ilustrar lo que estaba. Ok, bueno, ya lo van a hacer. Cuando hacen la purificación de sulfato de cobre, ¿sí? El sulfato de cobre, cobre 2, está impurificado, ¿sí? Con hierro 2. O sea, lo que estaba diciéndoles Luis, algunos lugares, algunos huecos donde debe estar el cobre 2, hay hierro 2. El objetivo es purificarlo, ¿y qué hacemos para purificarlo? O sea, tienen un tamaño tal, equivalente en cierto aspecto, ¿sí? No todos los cobres están reemplazados por todos los hierros, pero hay unos cuantos cobres reemplazados por hierro. Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros lo oxidamos, lo pasamos a hierro 3. Y cuando pasamos a hierro 3, ¿qué pasa? El radio disminuye. Y entonces ya no puede estar ocupando el hueco, el hueco que está preparado para un catión de ese radio, porque el radio disminuyó y así como muy pictóricamente se escapa, se sale del hueco, ¿sí? Entonces, obviamente que en el proceso nosotros disolvemos, entonces cuando cristaliza, después lo que hacemos es también, uno le puede, o sea, puede hacer el protocolo experimental para beneficiar, de darle el tiempo para que cristalice tranquilo, no apuramos la cristalización, que se forme un núcleo puro, pero eso es lo que hacemos, ¿sí? O sea, eso como que pasa todo el tiempo, a veces es beneficioso, a veces quiero que pase eso y a veces no quiero que pase eso. Bueno, ya van a hacer, no sé si volvemos al laboratorio, vamos a hacer sulfato de cobre, porque... Alguna vez va a pasar. No, pero digo, si volvemos al laboratorio, no va a ser para hacer sulfato de cobre. Va a ser para medir algo más interesante. Es lindo sulfato de cobre para romper el hielo, pero... Sí. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta. Nos vamos a seguir viendo. Yo también... Ahora, Pablo... Ahora empieza Pablo, el martes. Yo también en algunas clases me voy a sumar para seguir, digamos. Así que nos seguiremos viendo. Les voy en breve, supongo que el fin de semana, a hacer la explicación con audio de las teóricas. Yo esta ya la subo, como la del martes ya está también en el Classroom.
Y bueno, como siempre, cualquier pregunta, digamos, ustedes tienen mi mail, pueden mandarme un mail también. Creo que podemos también hacer un comentario brevísimo sobre el parcial, sobre la corrección del parcial, ¿no? No, solamente contarles que los parciales ya están corregidos, nos falta pegar una última revisión pero el resultado en general es satisfactorio, estamos creo que contentos con el resultado del parcial. Las notas, hay exámenes muy buenos, y creo que, y se nota mucho, y creo que ustedes saben perfectamente bien si les fue bien o si les fue mal. O sea, es como que los problemas, si los plantearon bien, están bien resueltos y tienen muy buenas notas. Si los plantearon mal, bueno, habrá que volver a plantearlos en otro examen. ¿Sí? Lo que tienen de bueno es que ahora en el segundo parcial también van a tener una parte covalente, así que hay ocasión de repasar esos conceptos. Hay ideas nuevas, como estas que estuvimos discutiendo hoy, pues se comienza a discutir todo el tema de metales, pero tienen todavía el grupo de está boro, está carbono, está nitrógeno, que son todos grupos todavía muy covalentes, donde el concepto de energía de enlace todavía sigue siendo muy importante. Así que las notas estarán disponibles pronto. Me imagino que la pregunta, bueno, va a haber como siempre como el espacio de revisión donde ustedes puedan, no sabemos bien cómo lo vamos a hacer, o sea, me adelanto a la pregunta, a la respuesta de la pregunta que probablemente, en general, digamos, también, capaz que algunos no, o sea, en general lo que hacemos cuando en la presencialidad, digamos, publicamos las notas y después típicamente que en el laboratorio, que es donde uno como que maneja tiempos de manera más flexible, se hace lo que es la revisión, o sea, se puede ver el examen, consultar a los docentes si hay dudas, o sea, no, por lo menos no sé, Luis, si vos pensaste algo, pero todavía no tenemos establecido, obviamente que eso va a estar, esa etapa, eso va a ocurrir, o sea, van a poder ver el examen, van a poder consultar o sea, va a estar como lo que llamamos revisión, ¿no? O sea, o vista del examen para que sea un poco más, pero no sabemos bien cómo lo vamos a articular en esta modalidad. Así que bueno, no sé. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces... ¿No te quedas un segundito, Flor, ahora? Dale. Bueno. Bueno, entonces a mí me quedó una duda, pero no sé si tiene mucha Sí. importancia. Sí. El segundo punto, ahí, el berilio con 4 aguas. ¿Puede liberar otro protón aparte del primero? ¿O no? Sí, el berilio no es tan acídico como el aluminio, sí, o sea, no Distribuye es bien esa carga tan, positiva. pero sí, probablemente pueda. A ver, a veces uno pone la reacción de manera como para representar lo que ocurre, porque vos lo que ves es decir, bueno, Bajo el pH nada hay más. un pKa, hay un pKa de eso, hay un pH que se puede medir, o sea, hay muchos datos experimentales, hay diagramas de especiación de todas estas especies. Sí, hay mucho dato. El berilio, o sea, va a ser, pensar que algo que tiene 3 cargas es mucho más fuerte la relación carga-radio que el que tiene 2, ¿sí? Pero sí, también. Ok, gracias. No, nada. Chao, chao. Chao. Nos Hasta la estamos próxima. viendo.